¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes a todos y todas. Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. En este estudio, Chicha Mariani, como todas las semanas, es un gusto reencontrarnos aquí con ustedes. Soy Ana María Careaga y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Bueno, hoy tuvimos un problema técnico, pedimos disculpas, por eso empezamos un poquito más tarde y vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Para comunicarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, también todo junto, Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 2867 9078, agendás el número entre tus contactos y ya está cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular, porque acá nadie nos marca agenda, la marcamos nosotros y te decimos la verdad. Por ejemplo, en la noticia nacional del día de hoy, InfoSiberia nos contaba: tras el fallo de la jueza yanqui Loretta Preska, que ordena a la Argentina transferir a los buitres las acciones de YPF, el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció posibles vínculos entre el presidente Javier Milei y el fondo buitre Burford y advirtió: vamos a iniciar investigaciones. Kicillof señaló que Milei les da la razón a los demandantes. Milei está siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía, explicó el gobernador. Y estamos hoy en comunicación, tenemos un invitado muy querido y muchas ganas de hablar con él, Atilio Borón, que es politólogo, sociólogo, analista internacional. ¿Qué tal, Atilio? Ahí te vemos. Hoy estamos en comunicación por Zoom. Así que te pedimos disculpas primero por haberte hecho esperar este ratito, que teníamos un problema técnico que recién ahora podemos resolver. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar nuevamente en Ahora y Siempre. Buenas tardes, el agradecido soy yo, no, ningún problema de esperar, o sea que se suelen pasar estas cosas, así que vamos nomás adelante
con el programa, ¿no? Bueno, un gusto, te decía, tenerte acá. Teníamos muchas ganas de hablar con vos. Es difícil seguirte, debo decir, porque tu presencia en las redes y la cantidad de actividades y de análisis que saludablemente haces nos interesan mucho. Por eso queríamos hablar con vos y empiezo por pedirte un análisis, un panorama de la geopolítica, de lo que está pasando en este mundo que efectivamente cada vez, lo venimos diciendo todo el tiempo y lo venimos conversando también, se ve deteriorado respecto del acceso a derechos, respecto de el Estado de Derecho, respecto de las democracias. ¿Qué nos podés decir de, un poco lo que está pasando respecto del lugar de Estados Unidos y en este repliegue hacia lo que nombramos vos y nosotros como el patio trasero que considera a Estados Unidos, América Latina en este mapa geopolítico mundial? Bueno, gracias por la pregunta. Yo diría, a ver, lo siguiente. Esto es un proceso que viene acelerándose desde hace algunos años. El proceso tiene 2 o 3 características fundamentales. Uno de ellos es la evidente declinación del poderío económico, político y militar de Estados Unidos, que es un tema que preocupa muchísimo, muchísimo a los sectores más esclarecidos de aquel país. Estoy hablando de los mejores analistas internacionales, politólogos, sociólogos, historiadores, que ven que Estados Unidos ya no tiene la primacía que supo tener en el sistema internacional, sobre todo cuando se vino abajo la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando se cayó la Unión Soviética, implosionó la Unión Soviética, proliferaron en Estados Unidos una serie de textos, proyectos que se nucleaban en torno a una institución especial que ellos armaron, que fue la Fundación del Nuevo Siglo Americano. Fundación del Nuevo Siglo Americano, que básicamente tenía por objetivo fomentar, financiar, proponer visiones sobre cómo sería el siglo XXI, en donde ya Estados Unidos sería la única superpotencia a nivel mundial. O sea, el único país que podía imponer condiciones al resto sin que hubiera, digamos, el problema que había antes, que la Unión Soviética, mal que mal, imponía límites, ¿no es cierto?, a esta preponderancia de los Estados Unidos. Bueno, ese esquema, ¿verdad?, de un siglo XXI estadounidense fue tremendamente popular, sobre todo los gobiernos de Clinton y de Bush hijo, mismo de Obama, pero se les vino todo abajo, ¿verdad? Porque resultó que Estados Unidos no pudo revertir una tendencia hacia una especie de ir menguando su capacidad de intervención en los asuntos internacionales. Primero porque era una economía profundamente dependiente, ¿verdad? Una economía que vivía de los ahorros de los demás, que gastaba más de lo que producía, que se endeudaba permanentemente, que tenía saldos comerciales permanentemente negativos, una economía que se había desindustrializado, ¿verdad? Aplicando las políticas del consenso de Washington, Estados Unidos perdió, se calcula, entre 1980 y 2010, perdió algo así como 90.000 empresas industriales, muchas de las cuales se trasladaron a los países del sudeste asiático, pero le quitaron pujanza económica a los Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial la industria americana era la que realmente comandaba. Claro. Hoy en día, digamos, China solamente tiene más producción industrial que Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra combinados. Entonces, esto habla de un país que se ha quedado rezagado en un sector que es absolutamente clave, que es la producción industrial, la producción de bienes. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se convirtió en una economía de especulación financiera. El dinero que se ganaba con la venta de armas, con esto, va a parar a Wall Street o va a parar a financiar la campaña de los principales candidatos políticos. Entonces, primer elemento, un deterioro económico de Estados Unidos. Segundo elemento,
un problema serio de creciente legitimidad del orden político. ¿Por qué? Porque la democracia no cumplió con lo que se esperaba de ella. ¿Qué se esperaba de ella? Que hubiera a lo largo de las décadas un progresivo aumento, ¿no es cierto?, en el nivel de vida del 50% más pobre de la sociedad norteamericana. Sin embargo, cuando uno mira las cifras de 1960 al 2020, estamos hablando de 60 años, en esos 60 años el 50% más pobre prácticamente no modificó su participación en el ingreso nacional, lo cual es una aberración, una monstruosidad, porque la economía americana creció, lento, pero creció. Pero la parte que le correspondía al 50% más pobre sigue oscilando entre el 9, el 10%, 11% cuando mejoraba un poquitito. Al paso que el 1% más rico se enriqueció de una manera fenomenal. Entonces, tenés problemas, ¿no es cierto?, de pérdida de capacidad industrial, de gravitación económica, déficit comercial, desindustrialización y encima la ruptura de lo que ellos llaman allá el consenso bipartidario, que en los últimos 10 años, pensemos que Trump inicia su primer mandato en el 2017, ¿verdad? En enero del 2017, estamos en el 25, 8 años, y ya venía de antes una pugna muy fuerte entre republicanos y demócratas, en donde no hay consenso prácticamente para ninguna de las grandes medidas. Este es un tema, ¿verdad? Otro tema, que surgieron nuevos centros y nuevas constelaciones de poder a escala mundial. Claro. China, uno decía, bueno, pero China no la veían venir. No la vieron venir a China. Este es un y eso que son muchos, ¿eh? Y eso que ya lo anunciaba Aquino con Mafalda. Ya lo anunciaba. También. Pero, muy bueno. Fíjense que hay una cosa muy interesante que parece anecdótica, pero que no lo es. Cuando se hace la reunión del ALCA en Mar del Plata, ¿no es cierto?, en donde se rechazó al proyecto al ALCA, que era la gran viga maestra de, Claro. De este siglo americano, en un momento determinado Bush, que tiene cara de tonto, pero engaña un poco, ¿no es cierto? Eso, de repente... hay unos cuantos así, ¿eh? Hay unos cuantos que se hacen, claro. Sí, bueno, entonces, vos sabés que cuando venían de él a decir, bueno, porque Estados Unidos, esto, lo otro, y él le dijo, pero caballeros, así dijo, ¿no? Gentlemen, le dijo así, aunque había algunas presidentas mujeres ahí, pero bueno, dijo así, dijo, acá el problema es China, el problema no es Estados Unidos. Fíjate vos que él en el 2005, ya algunos de sus asesores le habían advertido, ojo con China, y nosotros acá, de alguna manera, estábamos también subestimando la gravitación que China iría a adquirir en la escena internacional. Lo que Bush le dijo pasa, a él, Atilio, ahí te hago una breve acotación, porque me parece que al mismo tiempo todo esto fue de la mano de un desarrollo tecnológico, de una aceleración, de una velocidad, que efectivamente, ¿no? Hay una metáfora que usa Claudia Roca que dice, nos pasó un tren bala por adelante, ¿no? Es decir, algo de este desarrollo tecnológico tan fuerte también generó esos nuevos actores que fueron las empresas GAFAM y todo el desarrollo tecnológico, en donde Estados Unidos, que parecía que estaba a la vanguardia de esa competencia, también fue retrocediendo, ¿no? También, claro, porque lo que pasa es que, a ver, China, desde el año 1978, se trazó una hoja de ruta. Vos viste que ellos planifican a muy largo plazo, tienen planes quinquenales permanentemente, ya creo que tienen el 12 o el 13º plan quinquenal, ¿verdad? Pero ya desde el 78 ellos se propusieron ganar la carrera tecnológica. ¿Cómo? Con masivas inversiones en ciencia, tecnología y educación superior, ¿verdad? Si vos mirás, por ejemplo, los rankings de las grandes universidades a nivel mundial, medidas por número de premios Nobel, cantidad de papers, libros publicados y toda una batería de indicadores. En el año 1990, China ni figuraba.
ni figuraba. Hoy en día hay 4 o 5 universidades chinas entre las 10 más importantes del mundo. Esto es, digamos, un logro fenomenal hecho en 30, 35 años. Mira, Thomas Friedman, que es uno de los editorialistas del New York Times, hace poco publicó ese artículo, fui de viaje al mundo del futuro y les digo que no es la América de Trump. Textualmente es el título del artículo. Es China. Y es el New York Times. Y es el New York Times. Claro. Y el tipo dijo, yo he visto cosas que jamás vi en Estados Unidos. Por ejemplo, las tierras raras, que es un tema fundamental para todas las nuevas tecnologías, para combustibles y para otras cosas más, no solamente para la tecnología informática, sino también motores o impulsos, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Dice, existen en China 39 universidades que tienen doctorados centrados en tierras raras. En Estados Unidos no hay ni uno. Simplemente hay una universidad que ofrece un curso y nada más. Y por eso cuando vos mirás el registro de patentes y marcas en el terreno de la informática en los últimos 10 años, ves a China sacándole cada vez más ventaja a Estados Unidos, siendo que China hace, 15 años ni figuraba. O sea, lo de China es el tren bala que dice Claudia Roca. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ya la están enseñando desde la primaria los chinos, digamos. Absolutamente, absolutamente. Mientras que la educación en Estados Unidos está en crisis. Está en crisis, digamos, crisis en todos los niveles, ¿no es cierto? Desde la universidad para abajo. Entonces, pero quería poner este ejemplo. China, en su presencia industrial y comercial, hoy en día fue capaz de construir una clase media al interior de China que es más grande que toda la población de Europa. Claro. Y sacó de la pobreza a 900 millones de personas que eran pobres de pobreza total. Entonces, es un éxito fenomenal. Crearon un gran mercado interno y por eso no les afectan mucho las sanciones. Porque no puede vender a Estados Unidos, bueno, vendo al mercado interno que tengo acá, y con autos de último modelo, etcétera. Y además, y esto es la otra cosa que es particularmente importante para nosotros acá en América Latina, que Estados Unidos subestimó. Estados Unidos nunca pensó que China podría llegar a tener gravitación económica en América Latina. Está muy lejos, tienen otro idioma, no tienen las prácticas establecidas de vinculación, ¿verdad? Como tenemos nosotros con los vecinos del sur. Y bueno, había algunos datos que avalaban eso. Por ejemplo, en el año 2000, el nivel de intercambio comercial de China con América Latina y el Caribe estaba en torno a los 12.000 millones de dólares. Una cifra pequeña, claramente, no es una cifra importante. Bueno, en el año 2023, que es el último que tiene estadísticas ya depuradas, ese nivel está en los 480.000 millones de dólares. O sea, crecieron 40 veces, creció 40 veces el vínculo comercial entre América Latina, el Caribe y China. Y hay varios países que tienen a China como primer socio comercial. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Ecuador, Perú y Argentina, segundo socio comercial, y México, segundo socio comercial. Entonces, de repente, el mundo cambió. Estados Unidos declina, China crece como a lo fiera. La India, de la cual nunca se habla prácticamente en la Argentina. Tal cual. India va a ser la tercera economía del mundo dentro de 5 años, desplazando a Japón, Alemania y más. O sea, el eje de la economía mundial claramente está ahora en el Asia-Pacífico. ¿Te das cuenta? Sí, y bueno, Estados Unidos se encuentra con graves problemas porque China no solamente creció mucho, sino que además se convirtió en el primer socio comercial, financiero o inversionista, por ejemplo, en las represas que están a medio concluir allá en el sur argentino, en Santa Cruz, de 149 países. Es una cifra escalofriante para cualquier funcionario de los Estados Unidos, porque nunca Estados Unidos, ni siquiera en el apogeo de su predominio en los años 60-70, llegó a tener esa vinculación.
Y entonces, bueno, pasan cosas, de repente se arman los BRICS, y los BRICS al principio los miraron por encima del hombro, bueno, estos son 5 países que no van a hacer gran cosa. Bueno, hoy los BRICS pesan más en la economía mundial que el G7, los BRICS originarios. Si le sumás los nuevos miembros, Arabia Saudita, Irán, Emiratos, Egipto y Etiopía, ya el peso de los BRICS Plus es mucho mayor que el G7. Entonces, te das cuenta, todo eso ha cambiado tan rápidamente que lo dejó atontado. Y termino con esto. Resucitó Rusia, a la que habían dado por muerta, ¿verdad? En un error imperdonable, porque Rusia había sido durante más de 2 siglos uno de los grandes actores del sistema internacional, con los zares, con los bolcheviques. Después, Rusia es el país más grande del mundo, con una dotación fenomenal de recursos naturales, sobre todo minerales, petróleo, gas, agua. Rusia tiene el mayor acuífero del mundo, el acuífero siberiano, es una cosa gigantesca en un mundo que se muere por agua. Y Rusia de repente reaparece con fuerza de la mano de Putin en el terreno internacional. Entonces, ante todo ese panorama, bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Y se repliega sobre nosotros. Claro. Por eso, digamos, a ver, que hayan venido en un plazo de un mes a la Argentina el secretario del Tesoro, la jefa del Comando Sur y Kennedy, el secretario de Salud, ¿no es cierto?, en un mes, es algo rarísimo, que habla de la preocupación enorme que tienen por asegurarse un lugar muy firme en esta parte del mundo, y Argentina, además, con un gobierno que se ofrece entregarse de pies y manos a los deseos de Estados Unidos. Si no nos hubiesen dado los créditos que nos dio el Fondo Monetario Internacional, sino, digamos, o sea, bajo la presión y el aval de Estados Unidos. Así es, así es. En ese punto que vos decías, pensaba, ¿no? En por un lado, este cambio en el mapa económico, cómo determina efectivamente, más allá y a pesar de los Estados Unidos, un mapa político que en ese punto les es desfavorable, en estos viejos preceptos de que la infraestructura determina la superestructura. Pero digo, en ese punto, no quiero dejar de pedirte que hagas una reflexión al respecto, en esta paradoja que se arma con la debilidad de Estados Unidos, que no deja, y al contrario, que intensifica su ofensiva. Cuba siempre es el blanco de los Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, esa ofensiva la sigue dirigiendo a los más débiles, no en términos políticos, sino en términos del brutal bloqueo económico que sufre la isla, ¿no? Claro, es un bloqueo, Ana, que no hay ningún antecedente en la historia universal, de un bloqueo en donde un gran imperio haya puesto en sitio o asediado a un país o a una región o a una ciudad durante un periodo de 63, 64 años. No existe antecedentes mundiales. Vos difundías un texto que es el fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, fíjate cómo lo nombran, que es el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, claro, que intensifica y sostiene esa política. Absolutamente. Vos fijate que ese documento que salió hace un par de días. El lunes. O ayer, claro. Antes de ayer, sí. Exacto, el 30, es del día 30. Sí. Llega al extremo de prohibir a los ciudadanos de Estados Unidos viajar a Cuba. Sí. Sin embargo, si vos querés viajar a Corea del Norte. Sí, a Irán. A Irán, o querés viajar a Siria, no tenés ningún problema. Digo, ¿qué es lo que tiene Cuba? ¿Verdad? Tiene muchas cosas, un país maravilloso, pero ¿qué tiene, digamos, que hace que prohíban a los ciudadanos de Estados Unidos, que además es un problema legal allá, porque va a haber muchos juicios, ¿no? Porque mucha gente en Estados Unidos va a decir, mire, a mí no me interesa, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, tengo derecho a circular libremente por donde se me antoja, ustedes no me pueden prohibir ir a Cuba. Sin embargo, así lo dice. Bueno, ¿sabes qué? Trump es muy poco respetuoso de la legalidad, no igual que acá, o sea, no les importa nada. Sí. Hacen lo que quieren y después ven cómo
cómo lo arreglan. Pero la preocupación esta tiene que ver, tiene dos fuentes a mi manera de ver. Una fuente histórica, ¿verdad? Sí. Porque cuando se proclama la independencia de Estados Unidos y se rompen las relaciones entre las colonias y la corona inglesa, los revolucionarios norteamericanos enviaron a John Adams a Londres para tratar de restaurar la relación comercial entre el Reino Unido, Inglaterra fundamentalmente, y los Estados Unidos. Y fue una negociación muy dura, pero al cabo de un tiempo, estuvo más de un año Adams allá, y al cabo de un tiempo Adams manda una carta diciendo que bueno, se habían resuelto todos los problemas, pero dice, pero para nosotros en Estados Unidos tenemos que tener en cuenta que hay un riesgo muy grande, que es el siguiente, que Inglaterra tiene muchas colonias, muchas posesiones coloniales en el Mar Caribe, lo cual torna imprescindible incorporar cuanto antes a la jurisdicción de los Estados Unidos la isla de Cuba, que es la llave de entrada, ¿verdad?, al Mar Caribe. Es justamente, si uno mira el mapa, Cuba de alguna manera es como la tranquera. Entrás, tenés que pasar por Cuba, cerca de Cuba, pero tenés que estar ahí. Entonces, él decía, recomendaba ya en esa época, 1788, que se aceleraran los procesos de incorporación de Cuba a la jurisdicción de Estados Unidos. Una vieja preocupación geopolítica ya de aquella época. Bueno, lo segundo es que, bueno, Cuba evidentemente representa un muy mal ejemplo para las economías del tercer mundo, ¿verdad? Porque demostró durante muchos años una capacidad de garantizar para su población niveles de bienestar, de acceso a la educación, a la cultura, al deporte, a la salud, ¿verdad?, con índices que eran tan buenos o mejores que en Estados Unidos durante muchos años. Ahora la situación se ha complicado mucho justamente por el efecto del bloqueo. Se ha renovado el bloqueo, llegando a extremos indecibles, pero Cuba históricamente resultó ser un país que tenía menores tasas de mortalidad infantil que las que tenía Estados Unidos. Incluso, Atilio, hace poquito en la pandemia desarrollaron la vacuna ellos mismos, varias vacunas, para adultos y para chicos. Y claro, vacunas que al menos al día de hoy no tienen efectos secundarios graves como sucedieron con otras vacunas de algunos otros países. Claro, si puedo mencionar una empresa que empieza con P y sigue con F, ¿verdad? Bueno, claro, pero fíjate, ¿sabés cuál es el problema que hay ahora con esas vacunas? No ahora, desde un tiempo, que Estados Unidos, a través de sus mecanismos de presión, impide la venta de esa vacuna, impide darle el reconocimiento. Entonces Cuba, que podría vender esas vacunas y hacerse de un cierto dinero que necesita urgentemente, no las puede vender. O sea, Estados Unidos está entonces así emperrado en acabar con Cuba, producir el cambio de régimen. Bueno, hasta ahora no les ha funcionado, pero el sufrimiento al que han sometido al pueblo. No, muy fuerte, muy fuerte. En este momento está muy dura la cuestión, pero la gente, bueno, no está dispuesta a arriar las banderas, ¿no? Atilio, nos queda muy poquito tiempo, pero hay dos temas que no queremos dejar de hablar con vos, si es que te parece posible que nos des tu opinión así en forma resumida. Una es la cuestión del derrotero que siguió la guerra y el panorama, ¿cómo ves vos eso? Y por otro lado, la situación nacional, ¿cómo ves la perspectiva en este contexto cercano a las elecciones, pero como siempre vos y nosotros con una mirada estratégica? Bueno, mira, y la guerra, vos te referías a la de Ucrania, evidentemente está en un punto en donde Rusia está evidentemente en el terreno ganando ampliamente esa guerra, tiene que producir el golpe de remate, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, vos podés hacer lo que normalmente hace Estados Unidos, que es lo que se llama la estrategia del carpet bombing, ¿no? O sea,
un bombardeo que arrasás todo, dejás todo como si fuera una alfombra, pero bueno, pero lo que plantean el equipo asesor de Putin y Putin mismo es que bueno, Ucrania va a estar siempre ahí. Entonces no es manera de ganar la guerra contra un país vecino, destruyéndolo por completo y aniquilando su población. Esto hace que la guerra vaya mucho más lenta, pero de todas maneras todos los expertos de la OTAN y fuera de la OTAN dicen, bueno, si paramos acá la guerra, se acabó y Ucrania tiene que admitir la pérdida de más o menos 20% de su territorio. Eso lo aconsejó además Henry Kissinger, ¿verdad? En el año, ni bien empezó la guerra, dijo, mire, esto es una situación imposible para Ucrania e inclusive para la OTAN, lo mejor es llegar a un acuerdo, devolver las regiones que fueron históricamente rusas y que quedaron en Ucrania por arreglos que hubo en la época de la Unión Soviética, porque resulta que Nikita Khrushchev era ucraniano, soviético, pero de Ucrania. Entonces quiso hacer un gesto de amor hacia su patria chica y le entregó, digamos, la península de Crimea, todo aquello que históricamente habían sido rusas, la gente de ahí habla ruso, sigue la iglesia ortodoxa rusa, etc. Entonces, esto yo creo que de todas maneras me parece que va a haber ahí una situación que se puede complicar un poquito, pero no creo yo que vaya a llegar a ser un enfrentamiento atómico, que sería fatal, no lo creo, pero sí va a haber un desgaste muy grande que además Estados Unidos quiere promover, porque la idea de Estados Unidos es desgastar completamente a Rusia y fraccionar a Rusia en 10 o 15 estados independientes. Esto está dicho en un proyecto que se elevó, lo escribió Paul Wolfowitz en el año 1992 y hasta ahora, digamos, no lo pudieron hacer, pero creen que manteniendo la guerra, entonces por eso la OTAN y Estados Unidos alimentan todavía a un perdedor que no se puede rescatar de su derrota, pero que sirve para que los rusos estén muy metidos ahí. Ahora, esto ha significado la solidificación del vínculo entre Rusia y China, que era el peor resultado posible para el señor Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, de lo que podía pasar en Europa. Esto, digamos, en un gran pantallazo hay que meter también por ahí, pero sería otro tema, lo de Gaza, ¿verdad? Exactamente. Y lo de Irán, ¿no? Que ahí debe haber habido un telefonazo de Rusia y China para diciéndole, ojo con Irán. Claro, sí lo hubo, y por eso el estrecho de Hormuz que sigue abierto y todo lo demás. Ahora, acá yo creo que ha habido una noticia pésima para el gobierno, y es que el principal banco a nivel mundial, que sirve como referencia para los bancos nacionales y para los grandes inversionistas, que es el JP Morgan, exactamente. JP Morgan, ¿no es cierto? Prácticamente dijo que este programa basado en el carry trade y pisar el dólar y todo lo demás es insostenible, y le aconsejó a la gente que saque el dinero, que lo cambie ya a dólares antes que sea demasiado tarde. Y realmente la vulnerabilidad de la economía argentina por su dependencia del dólar es tan grande que este gobierno, ¿verdad?, hizo todos los esfuerzos posibles y sin embargo seguimos sin poder sostener, ¿no es cierto?, una reserva mínima de dólares para una economía del tamaño de la Argentina. Vos pensás que el Banco Central de Brasil, por ejemplo, tiene reservas en dólares del orden de los más de los 400.000 millones de dólares. Nosotros creo que andamos con 5 o 6 mil millones de dólares, o sea, andamos realmente casi como mendigos. Son chirolas. No, además Caputo cada vez que habla dispara el dólar, ¿viste? O sea, dijo, está barato, compren, y mira. Entonces, en ese contexto yo lo que veo es que hay un esquema económico que no funciona, se sabía que no iba a funcionar, pero al mismo tiempo tenés una enorme fragmentación del campo popular y de la izquierda, y una reticencia que yo no me explico a elaborar una propuesta de programa concreto para la gente. Cuando yo escucho a uno de los compañeros, todos ustedes los conocerán, que hablan de que, bueno, vamos a salir a hacer la campaña, y el eslogan de campaña es Cristina libre,
¿te das cuenta? Yo le digo, miren, perdónenme, pero ustedes realmente viven en otro planeta. La gente sí está a favor de Cristina Libre, pero si no le decís qué vas a hacer con el litio, qué vas a hacer con Vaca Muerta, qué vas a hacer con los puertos, qué vas a hacer con la reforma tributaria, cómo vas a mejorar la situación de los asalariados que se han venido abajo. Estamos en el punto más bajo en 50 años. 50 años tenemos de deterioro, digamos, salarial. Si no decimos todo eso, con la consigna de Cristina Libre no podés salir a competir en el electorado. O sea, entonces, que tiene que ser una consigna no vacía, sino llena de contenido, ¿no? O sea, exacto. cada vez que se repite Cristina Libre es con todo un planteo programático. Nacionalización del litio, Cristina Libre y reforma tributaria, Cristina Libre y salir del CIADE, porque si no queda como una consigna que todo el mundo va a estar de acuerdo, pero nadie va a orientar su voto en función de una consigna tan abstracta como esa, ¿no? Atilio, te agradecemos mucho. Te escuchaba también decir que hay que hacer un programa de cómo vamos a pensar la reconstrucción de este país que está siendo destrozado por este gobierno, así que con ese tema y ese título empecemos a programar otro miércoles para, con más tiempo, reencontrarnos y para poder pensar juntos. Muchísimas gracias por que compartas con nosotros tus reflexiones. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, abrazo grande. Abrazo. Y hablábamos con Atilio Borón, compartiendo su pensamiento y su reflexión tanto a nivel nacional como internacional. Dale. Bueno, tengo algunos parroquiales rapiditos. El sábado a las 5 de julio, a las 11 horas, en Malavia 1450 de la ciudad de Buenos Aires, los vecinos de Barrios por Memoria Colegiales Palermo invitan a la colocación de la baldosa de Mauricio Silva, el cura barrendero, detenido desaparecido el 14 de junio del 77. Reitero, sábado 5 de julio a las 11 en Malavia 1450. Y también mañana a las 12 va a haber una jornada nacional de protesta en defensa de vialidad y la soberanía nacional para que se terminen los despidos y la persecución por luchar en frente a la Casa Central de Vialidad Nacional en la avenida Julio Roca 7, diagonal sur, 738 en la ciudad de Buenos Aires, acá en el centro porteño, y convocan todos los sindicatos del personal de vialidad. El sábado a las 15 horas en el sitio de memoria de Club Atlético se va a presentar la película sobre la vida de uno de los últimos nietos restituidos, Daniel Santucho. Y también van a presentar el libro, El Nieto 133, que van a estar tanto el nieto restituido como su hermano, el Tano Miguel. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy recordamos a Juan Carlos Sandoval, Pedro Fabián Sandoval y Liliana Clelia Fontana, detenidos desaparecidos el 1 de julio de 1977 en Caseros. En un recordatorio publicado en el diario Página 12, dice: hemos venido a decirles que valió la pena, hemos venido a decirles que no se murieron por morir nomás, los que nos siguen ayudando a no perder el rumbo y a no aceptar lo inaceptable y a no resignarnos nunca y a nunca bajarnos del caballito lindo de la dignidad. Por memoria, verdad y justicia, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, familia Fontana, Sandoval
y compañeros. Quiero decir que hoy compartimos con Silvia Fontana, la hermana de Liliana, una audiencia del juicio por ejecución de penas, en donde dimos la opinión respecto de pedidos de beneficio de los represores Donda, Radice y González, en donde una y otra de las víctimas pasaron por el micrófono para decir que no a los beneficios a los genocidas. Presentes ahora y siempre. Juan Carlos Sandoval, Pedro Sandoval y Liliana Fontana. Presentes. Bueno, llegó la hora de despedirnos, los vamos a dejar con la caja de Pandora, con Monia Redondo y Marcelo Goro, y nos vamos con una canción que se llama Carta de una abuela a su nieta. ¿Saben de quién es la letra? De Chicha Mariani. Sí, señores, la música es de Mario Carriero, interpretación de varios artistas, entre ellos Teresa Parodi. Hermoso. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Hasta la semana que viene. Querida nieta, te cuento que Tus abuelos maternos gustaban de las ciencias. tu abuelo paterno se dedicó a la música. Corrían los años 70 con presagios de tormenta. Nuestra inocencia no se daba cuenta. Querida nieta, te cuento que tu papá se graduó en economía. si vieras cómo amaba tu madre la poesía. Los dos honraban la vida. Los dos peleaban la vida. Los dos soñaban con un mundo de utopías. Querida nieta, Te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía. Amar, soñar, pelear y honrar la vida era delito, decían. Son peligrosos, decían los traficantes de la muerte y la ironía. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? No ofrecía un futuro aceptable para el país. Angustia porque no podemos estar enfermos y en el frío. Querida nieta, te cuento que tenías solo 3 meses, estabas en tu cuna. ¿Cómo entender aquello? Tú no podías nada. tu madre fue asesinada, tu padre fue asesinado. Los asesinos te llevaron secuestrada. Querida nieta, te cuento que tu nombre verdadero es Clara Anaí, la hija idolatrada de Daniel y de Diana. Los dos que honraban la vida, los que peleaban la vida, los que soñaban con un mundo de utopía. Querida nieta, Te cuento que tú tienes el derecho a saber lo que te pasa, reconstruir tu historia, tu nombre, tu semblanza. No importa dónde te encuentres, ni con qué nombre te encierren. mientras te espero, yo te buscaré por siempre. No importa dónde te encuentres, Y con qué nombre te encierren, puedes buscarme, yo te esperaré por siempre.